de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa crea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompañará la señora Pilar Velilla Moreno. Permítame presentar a nuestra Comisión de Expertos y a nuestra invitada principal. Pilar Velilla Moreno, periodista de profesión y gestora social vivamente interesada en un desarrollo integral con justicia y equidad. En 1997, la profunda crisis del Centenario Museo de Antioquia fue el mejor motivo para cambiarlo de sede, de alma y demostrar que la cultura puede transformar el mundo. Mucho trabajo, un equipo apasionado, voluntades privadas y públicas y una vida promesa de Fernando Botero. De la MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en el chat de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen, no están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestra invitada, la señora Pilar Velilla Moreno, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema urbanismo, solución o problema, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Muchas gracias. La idea es hablar desde mi posición de una ciudadana común y corriente interesada en los temas de la ciudad. No, ni mucho menos, ni como arquitecto, ni como ingeniero, ni como planeador, ni como urbanista, sino simplemente esa observación que uno tiene cuando como yo realmente tiene sensibilidad por mi ciudad. Siempre que me refiero a mi ciudad, hablo en posesivo, porque me parece que hablar de este país o de esta ciudad, de todas maneras nos alejan como de esa posesión y de esa responsabilidad que tenemos con el lugar en donde nacimos y en donde vivimos y en donde hemos desarrollado nuestras actividades. La idea hoy es mostrarles algunos temas de urbanismo, algunas decisiones urbanísticas que, en mi opinión, incluso en la de otras personas, pueden ser consideradas como un error o a veces no como un error, sino como hechos que le crean problemas sociales a una ciudad. Y también algunas que son positivas. Voy a tener una presentación, tengo a Verónica que va a hacer el favor de pasármela, porque no la pudimos instalar desde aquí, así que Verónica, arranquemos con ella, por favor. Mil gracias por la invitación y espero que hagamos una conversación sencilla, que la bajemos de la palabra tan comprometedora que es un foro y que podamos charlar de cosas que a todos nos interesan. Doctora Pilar, ya se la voy a compartir. Bueno. ¿Qué pasa? Ya está llegando. Bueno, lo titulo así de urbanismo, solución y problema, porque repito, hay decisiones que a veces se convierten no en una solución, sino en problemas siguientes. Voy a empezar por un tema que a mí particularmente me duele, me entristece, y siempre he pensado que no hay que llorar sobre lo mojado, que ya está hecho, pero que de todas maneras estos errores que ha cometido la ciudad frente a su propio patrimonio nos deben por lo menos dejar una señal de que no debemos volver a hacerlo. Medellín todavía tiene patrimonios arquitectónicos importantes y lo ideal, no todos ellos declarados, que es uno de los problemas que tiene, que sin la declaratoria el dueño puede hacer lo que quiera con ellos, pero que nos dejan lecciones como esta.
no le estorbaría a nadie que nosotros tuviéramos el Teatro Junín, el antiguo Teatro Junín, que al mismo tiempo era el Hotel Europa y que al mismo tiempo era un sitio en donde también de negocios. Es decir, era un edificio muy bien planeado. Siguiente. Cuando uno mira esto, pues uno dice, no era necesario demolerlo, realmente podíamos conservarlo. De hecho, en su momento fue un teatro importante, inclusive en el mundo, tenía capacidad para 4.500 personas, y allí sucedieron hechos muy importantes artísticos que se recuerdan en la historia de Medellín. Pasaron por allí artistas muy importantes, y también fue una sala de cine, y pues se demolió en el año 67 siguiente. Uno diría que este Junín que vemos ahí, pues a mí por lo menos me gustaría pasar por ese Junín con el teatro aquí a mi izquierda, con una calle que se conservara con todo su aspecto de arquitectura republicana. Ustedes miran cómo era, por ejemplo, el restaurante del Hotel Europa, pues sería rico que hoy tuviéramos espacio para disfrutar, ¿sí? Y también era un referente de ciudad, también era un ícono, y en ese espacio sucedieron cosas muy importantes para la ciudad. O sea, ya era, no sobrevivió este edificio muchos años, porque tenemos esa tendencia de demoler y a volver a construir, demoler y volver a construir, pero ese edificio y lo pudiéramos disfrutar, sí. Aquí están los primeros como especies de golpes que le dimos al Teatro Junín. Empezamos a cerrar, a tapar la quebrada Santa Elena, y entonces ahí se ve cómo se canaliza, y ya hay se había tapado Avenida de Grecia y de ahí para abajo. O sea que, como lo ven en la foto que sigue, siguiente. Y llegó lo que iba a pasar. Desafortunadamente, conozco la historia en el momento que lo vendieron y el hecho de por qué lo demolieron. ¿Cuál fue la razón para demolerlo? Fue una razón también que tiene que ver con nosotros. Es decir, existía y existe pues Coltejer, que era una empresa importantísima, y cuando Coltejer quiere hacer su edificio, lo quiere hacer en la esquina más importante de Medellín. Entonces, y esa esquina, sin duda, y creo que sigue siéndolo, era Junín, con la playa. Y da el teatro y empieza a surgir el edificio Coltejer siguiente. Siempre pienso que tal vez pudo haberse construido en la esquina de enfrente, o tal vez se pudo haber hecho, como dicen los urbanistas, como de comenzarle a dar a la ciudad tensores que hicieran desarrollar otros espacios, como lo que sucedió en la Avenida del Poblado, que hoy es un centro económico de la ciudad. Aquí, para hablar de esto, tenemos que empezar por esto. Aquí está el valle, lo que llamamos el valle, que muchos piensan que es un cañón, porque realmente es un valle estrecho, rodeado de montañas, y surge esa pequeña Medellín al borde del río Medellín, rodeada completamente de montañas. Esto es en 1921, comienza a darse esa migración del campo a la ciudad, que con el tiempo ya se subió por las laderas, hasta que el momento en que las calles ya no fueron calles, sino escaleras siguientes. Esto pasa luego, muy pronto, en 1928, empieza a crecer, esa ciudad nace como en forma, naturalmente siguiendo las especificaciones, ya éramos república, de ese damero español de cuadras de 80 por 80, como un ajedrez, y ordenadamente empieza a crecer esta ciudad, pero ese orden no dura para siempre siguiente. Miren, en el 45, o sea, esto sucede rápidamente, la ciudad comienza a crecer, ya el río pasa por el centro de la ciudad, pues por la mitad, pero le damos la espalda al río y empieza a subirse por la ladera. Siempre se ha especulado sobre si la ciudad debe crecer en la ladera o en el centro. De hecho, en el valle y especialmente en el centro, es la mayor oportunidad que tiene el centro de la ciudad de crecer, porque se puede crecer en altura, y el 42% de ese límite que llamamos centro tiene
parqueaderos, edificios bajos, en fin, todas construcciones que podrían ser demolidas y empezar a pensar en la rehabilitación, no en la rehabilitación, que también, sino en la rehabilitación del centro. Aquí tenemos en el 45 270.000 habitantes siguiente. En el 63, 740.000 habitantes y la ciudad sigue creciendo, siguiente. Aquí sigue subiéndose por esas laderas, uno piensa que es como arañando esa montaña porque hay unas partes de la ciudad que verdaderamente son muy pendientes y ella se va subiendo, por todos los costados llega gente y esta ciudad se empieza a desarrollar desordenadamente. Aquí una cosa lamentable de irresponsabilidad y de falta de dirigencia pública sobre todo, que dejó que la ciudad creciera como fuera. Es decir, la gente empezó a construir sus casas, no hubo planeación, no hubo atención, se dejaron grandes deudas sociales, faltaron colegios y faltaron clínicas y centros de salud y buenas vías. La ciudad se empezó a crecer así, abigarrada, sobre esa loma, y lo que estaba anunciando era que allí íbamos a tener muchos problemas sociales y principalmente lo que más nos aqueja, que es la inequidad, las diferencias sociales tan marcadas, porque hay una frase que siempre me ha impactado y es, que no sé quién la dijo, creo que la han dicho muchos, que la pobreza es la peor, que la ignorancia es la peor de las pobrezas. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Una cantidad de gente que llegaba del campo por distintas razones, en gran medida por la violencia, y se apiñaba en esas laderas siguientes. Aquí pasamos al 12, miren ustedes cómo la línea roja en estas imágenes del área metropolitana señala que ya empieza a ser, a representar un peligro para los habitantes cruzar esa línea roja siguiente, porque son zonas de altísimo riesgo. Esto es en el 2020 y la siguiente ya es lo que se espera para el 2030. Es decir, esto habría que pararlo. Es un error urbanístico siguiente. Un territorio que empieza a ser insostenible para la vida. Estas comunas, vistas así, con sus colorcitos y todo, son muy pintorescas. Ya se ha vuelto un sitio turístico, es decir, quien viene a Medellín quiere ir a ver, a conocer las comunas, particularmente esta con sus escaleras eléctricas que son una novedad, al que se le ocurrió, pues definitivamente me parece un genio, no había manera de subir a esa loma, que todo el trayecto implicaba subir un piso, un edificio de 32 pisos cada día, para bajar y subir a trabajar. Escasamente pasan los buses, yo no sé cómo, a veces ni cómo pasan, y uno lo ve muy pintoresco, pero cuando yo le pregunto a la gente, ¿te gustaría vivir allá? Pues la gente no me contesta naturalmente, pero con eso me está diciendo que no, que la vida ya no es tan grata, siguiente, y es difícil. Este entonces es puedes darle, es un video, Verónica, lo puedes poner a funcionar, es ese valle que construimos. Miren las zonas verdes del valle, y esto que aquí exageramos un poco porque hay algunas que se ven muy verdes y no lo son tanto, como esta del Museo de Antioquia, la que estamos viendo en este momento. Hay arborización, pero no es toda verde. Entonces tenemos un valle gris, tenemos un valle de cemento. Y eso es un error urbanístico, porque pues no pensamos que planear calles más amplias, ¿por qué no dejar espacios verdes? Realmente el espacio en Medellín es muy poco, pero habría sido una ciudad más habitable, más humana, con mayor calidad de vida. Repito, probablemente quienes saben de estos temas, que no soy yo, simplemente como advertí al principio, soy una ciudadana común y corriente, pues dirán, Pilar se está equivocando en esto o en aquello, pero yo lo digo desde la ciudad que yo quisiera que tuviéramos. Siguiente. Para mí este es para mí, por eso puedo estar muy equivocada, pero me invitaron a que dijera mis propios pensamientos. El río Medellín nunca
a mi modo de ver, debió haber sido canalizado. Yo me imagino un valle que está por el que pasa un río. Es más, me imagino cuando los españoles llegaron y se asomaron a este valle, Jerónimo Luis Tejelo vio un valle verde, lleno de orquídeas, cruzado por un río cristalino, con unos indígenas que eran tejedores, lleno de flores, lleno de fauna, algo bellísimo. Y siempre pienso de lo que ellos vieron a lo que nosotros tenemos ahora. Y lo lamento de verdad, pareciéndome mi ciudad muy linda, no en todas partes, y amándola como pocos, porque yo creo que he demostrado hasta la saciedad que amo mi ciudad. Entonces todos estos meandros e incluso esas zonas de inundación deberían estar ahí. Y la ciudad debió haber crecido a su vera, como dice, a la vera del río siguiente. Aquí está una cosa que me parece muy interesante, que es el río canalizado, pero por dónde pasaba el río antes de ser canalizado. Pienso que habría sido una ciudad más distinta, siguiente, más cálida, más humana, que con un caño, que cruzado por un caño. Claro que si vemos la siguiente, pues a veces, y en algunos tramos, ese río se ve muy bonito, porque tenemos un verde que es único, pues envidiable. Cualquier persona que viene de afuera siempre dice, se queda asombrado, nuestro verde es una maravilla, pero amor no quita conocimiento. Y pienso siguiente, que ese río pudo haber sido mejor manejado. La ciudad por décadas nunca miró el río. Casualmente se empezaron a construir algunas importantes instituciones, como universidades, como el edificio de EPM, en fin, como algunos barrios que quedaron al frente del río, no había más remedio. Pero no había la intención de mirar el río, no había la intención de relacionarse con el río, de verlo como eso tan importante que es para una ciudad, que es el agua. Es que el agua es fundamental, es un principio de la vida. Por eso vi siempre, a pesar de que los ingenieros criticaron el tema de parques del río y el soterrado, todavía siguen diciendo que es muy complejo, que se presta para las inundaciones, en fin. De todas maneras, cuando este río se integra a la ciudad y se vuelve espacio público, pues a mí me pareció que habíamos dado un paso adelante en paisajismo y en calidad de vida siguiente. Aparece entonces esto, que ya es distinto. Sin embargo, siguiente, yo traigo aquí algunos ejemplos de ciudades que han utilizado su río para el paisaje. Barranquilla se demoró, también le dio la espalda al río, pero hace un tiempo, por fortuna, lo hizo y lo que resultó fue extraordinario, bellísimo. Siguiente. Hay ciudades colombianas y ciudades extranjeras. Este es el río Ganges, que pasa por 2 países. Y miren ustedes cómo la ciudad se integra de una manera muy bella con el río siguiente. También tenemos el Támesis. Le siguió su capricho, su recorrido caprichoso y sinuoso, y hay instituciones importantísimas a la orilla del Támesis, entre ellas la Tate Gallery, que es uno de los museos más importantes del mundo, y todo eso está mirando al río. También está el Sena en París, en fin. Siguiente. Este ejemplo es el río Bogotá, que realmente es uno de los ríos más complicados del país. Sin embargo, también en mucha parte le dejaron su recorrido como era, porque además el río tiene memoria, y entonces cuando hay las inundaciones, el río vuelve a ser como era y causa muchos problemas siguientes. Y está este, que tengo varias fotos de él porque me impactó, tuve la suerte de conocerlo alguna vez. Es el río Akerselva, así se pronuncia en español, porque además busqué cómo se pronunciaba, pero ese idioma es muy complejo. Es en Oslo, y el río tiene una condición, y es que tiene unos saltos impresionantes, y hay partes donde inclusive puede resultar hasta peligroso porque va muy rápido. Pero miren ustedes esta imagen, literalmente la ciudad va al lado del río. Universidades, centros comerciales, barrios enteros, edificios, la institucionalidad siguiente. Y pasa esto. Miren, por ejemplo, un edificio del río
ruge al lado, pasa rugiendo verdaderamente siguiente. El río se relaciona con la ciudad se relaciona con el río. Es como su mayor valor. De hecho, lo mantienen limpio, lo cuidan muchísimo. Siguiente. Aquí hay una caída que uno ni lo puede creer y un sendero. Y muestra cómo el agua y la ciudad son compatibles. Siguiente. Tenemos también, Medellín tiene 288 microcuencas. Cualquier ciudad que tenga 288 microcuencas debe salir a presumir, porque es una riqueza impresionante. Nosotros, algunas de ellas las tapamos, otras las convertimos en caños. Con esto, repito, no quiero decir que yo esté hablando mal de mi ciudad. Aquí entre nosotros, entre medellinenses, podemos hablar de nuestra ciudad y mirarla con ojos críticos para aprender de los errores de ella. Esta era la quebrada Santa Elena que pasaba por lo que hoy llamamos la playa, que se llama la playa porque inicialmente fue una playa. Yo no hubiera visto, si me devolvieran el tiempo, la necesidad de desaparecer la playa con sus casonas al lado y lado. Lo que siempre pienso es que las ciudades tienen que crecer, modernizarse, cambiar, son seres vivos, se mutan, cambian de piel, etcétera, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero debimos haber conservado ese pequeño casco histórico que hoy nos haría sentir muy orgullosos y que sería un lugar para visitar como tantas ciudades del mundo, pero no tuvimos esa visión ni ese respeto por el patrimonio siguiente. Realmente era un lugar con el que se podía convivir, aún en todo el centro de la ciudad. La quebrada Santa Elena era linda, limpia, bajaba con toda la fuerza de la montaña. Tantas cosas han bajado de Santa Elena. Bajaron los silleteros, bajaba la comida, bajaban las hortalizas, las flores para adornar los altares. En fin, Santa Elena ha sido un corregimiento muy importante en todo este desarrollo de la ciudad. También bajaba la quebrada siguiente. Y teníamos al lado y lado una serie de edificios patrimoniales de los que queda uno, que se salvó de puro milagro por los dueños, que no lo querían vender. Y hoy eso no existe. Siguiente. De esas microcuencas hicimos cosas como esta. En realidad uno piensa que si yo tengo una quebrada que pasa por el borde de mi casa en este estado, lo único que a mí me nace hacer es tirar la basura. Es de lógica. Ese ejemplo tan evidente de lo de las ventanas rotas. Cuando tenemos un sitio como caño, lo usamos como caño siguiente. Y de esto tenemos mucho por Medellín, mucho. Yo me las imagino ajardinadas, arborizadas, entre los barrios bajando, no bajando, cantando, porque ellas bajan cantando. Entre los barrios, si las hubiéramos conservado y si los barrios los hubiéramos hecho respetando sus causas. Hoy sería una cosa muy linda y si hubiéramos respetado sus causas y no las hubiéramos convertido en basurero, pues muy probablemente ellas seguirían siendo unas quebradas que no causarían tantas tragedias como las que causan. Siguiente. Aquí es la Herrera donde se encuentra con la quebrada La Selva. Es decir, inclusive siempre fue tenida como un sitio muy peligroso para los niños. Siguiente. Entonces las intervenimos, pero la intervención ya no tiene nada que ver con el paisajismo y con el agua. Un caño y se vuelve un asunto de ingeniería, de llevar esas aguas para que no causen problemas. Siguiente. A veces se intentan ser algo de paisajismo, pero no pasan de ser ingeniería. Siguiente. O de ser sendero. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que llamemos parques lineales los bordes de las quebradas. Eso no es parque. Yo soy periodista y por lo tanto, y amo el idioma y adoro encontrar la palabra que es para cada cosa. Eso es una ribera, es un sendero, es un camino, pero no puede ser considerado un parque. Un parque es otra cosa, ni siquiera una plaza. Plaza es una cosa, parque otra. Hay que diferenciarlos y darles la importancia que cada uno tiene. Siguiente.
Pues esas 288 microcuencas pasaron a la historia y pasaron a ser un problema de ciudad, un problema muy grande, y de cultura ciudadana, inclusive de convivencia, inclusive de violencia. Entonces, yo creo que estas cosas pasan cuando el ser humano no es la esencia de cualquier transformación. Es decir, si no pensamos en que estamos trabajando para seres humanos, nos equivocamos. No es un asunto de ladrillos, de urbanismo, de muros, de calles, de vías, de iluminación. Es un asunto de seres humanos. Y tan sencillo como que si nosotros le quitamos los seres humanos a la ciudad, queda eso, ladrillos, vías, muros, pero no hay nada. Es decir, hay unas infraestructuras, pero le faltan los seres humanos. Por ejemplo, traigo este ejemplo porque, muy a mi pesar, porque admiro muchísimo la obra de este arquitecto y especialmente de su papá, un artista de los mejores que tiene mi país, y la obra de arte, porque esto es una obra de arte, es bellísima, pero a mí, y especialmente cuando trabajé con él, siempre he estado con el centro, pero cuando fui, Federico Gutiérrez me dio la oportunidad de ser gerente del centro, que se lo agradezco muchísimo, porque conocí mucho más el centro de lo que lo conocía. Esta hora no ha conectado con la gente. Fíjense que nosotros pasamos por el Parque de las Luces, que no debería llamarse el Parque de las Luces, porque el nombre es inherente al patrimonio, y esto tenía nombre. Toda la vida tuvo nombre. Entonces, la gente pasa, se usa como para pasar, pocas personas se sientan ahí. Yo creo que cada día y con el uso del carril del Vázquez, si se abren sus ventanas y sus puertas, esos paramentos pueden vincularse más con el parque, porque hoy San Juan lo partió en dos, la Alpujarra queda muy lejos. El centro comercial más o menos le da la espalda, está la biblioteca que es muy bella y los dos edificios Carrey Vázquez, y uno de ellos, como es usado por la Secretaría de Educación, tiene puertas y ventanas cerradas. Puertas y ventanas cerradas no conversan con el parque. Y ahora la alcaldía pidió el otro, que lo tenía con fama y hacía muy buen uso de él, y entonces la plaza quedó ahí como sola. Siguiente. Aquí hay otro hecho que pues, es un hecho urbanístico cuando la gobernación y la alcaldía deciden salir porque no caben. Es verdad, no caben, pero cuando la institucionalidad sale del centro de la ciudad, el centro digamos que se relaja. Siempre alcaldía y gobernación imprimían un respeto, un orden. Bueno, siguiente se pasa para un desarrollo urbanístico muy bonito, sin duda. Aquí está pues esa plaza, aquí está el edificio patrimonial del ferrocarril de Antioquia y la plaza de Cisneros. Hay muchas historias bellísimas con la plaza de Cisneros. Yo jamás tampoco la hubiera quitado de ahí, no la hubiera borrado del mapa de la ciudad. Cuando un político hablaba en la plaza de Cisneros se tenía mucha confianza, porque le cabía muchísima gente. Entonces, si no tenían confianza, se iban para el Parque de Berrío o se iban a un lugar más pequeño. Esto realmente es a mí me gusta mucho, paso al anterior, este urbanismo. Miren que se ve ordenado, bonito, pero digamos que le causó problemas a la ciudad. Siguiente. La siguiente es la primera plaza que tuvo Medellín, en donde cuando éramos la Villa de la Candelaria, siguiente. Luego tuvimos esta plaza de mercado, fue la segunda, uno cree que la de Cisneros fue la primera. Esta es la Plaza de Flores. Miren ustedes la habilidad que tenemos para tuburizar un patrimonio. Por fortuna, el aviso de toallas higiénicas nosotros ya no existe, y la verdad es que cuando llegamos al centro le pedimos a los administradores que la fachada de un patrimonio pues no se podía vender a una publicidad, como tenemos hoy en el aeropuerto, que donde están las banderas hay publicidad. Me parece un despropósito. Siguiente. Y teníamos la segunda plaza, que fue la de Cisneros, que fue una plaza hermosísima, ojalá la tuviéramos hoy, podría ser un centro cultural, un museo, muchas cosas, o inclusive una plaza de mercado. Ella se fue deteriorando
por el mal uso, por la falta de gobierno. Es que realmente los problemas que nosotros tenemos, muchos de los problemas del centro son falta de gobierno, falta de autoridad. Yo pasé por ahí y de verdad que uno puede arañar estos problemas, arañarlos. La verdad es que en el gobierno de Federico Gutiérrez, que es en el gobierno que más obras se han hecho en el centro de Medellín, en toda la historia de la ciudad, pues se pretendió impactar el espacio público como primer paso para que en un futuro se diera una rehabilitación del centro. Bueno, este problema social que ustedes ven aquí, cuando llega la Alpujarra y no lo soluciona, sino que les dice, chao, esto se puso bonito y ustedes no caben aquí, el problema social naturalmente se riega por el centro y empieza a causar un deterioro también de ese centro, en parte posiblemente por eso salen muchas empresas del centro, pero también porque nace el primer centro comercial en Medellín, el primero en Colombia, y esto hace que, que los comercios empiecen a irse a otro lado, en fin. Pero no era necesario haber destruido toda esa arquitectura que tuvimos muy bella. No pongo las fotos porque realmente son muchas, ustedes todos las han visto una y otra vez. Entonces, siguiente, esto se riega de manera, y llega y se asienta de manera muy especial en la Veracruz. Cuando yo trabajé en el Museo de Antioquia, yo empecé en 1997 y me involucré con ese sector. Yo le preguntaba a la gente un poco en charla, pero una charla cruel, le decía, escoja un delito. Y cualquiera me decía tal cosa, y yo decía, lo tenemos. De eso tenemos aquí. Realmente todas las patologías sociales de un centro de ciudad que se parece a la ciudad y la ciudad se parece a su centro, están aquí. Y digo están en presente. Y lo lamento decir que están, pero están. Porque tenemos una ciudad que tiene muchos problemas sociales y muchas diferencias sociales y mucha injusticia social. Y eso hace que ignorancia, tantas cosas que ustedes saben mejor que yo. Siguiente. Aquí aparece algo que bueno, es decir, fue un acierto. Cuando se decide, después de ver 28 posibilidades de sedes para el Museo de Antioquia, que sea en este espectacular edificio, a mí me parece que es uno de los edificios más bellos, no de Medellín, sino de Colombia, y es patrimonio de la nación. Donde está hoy el Museo de Antioquia, yo un día me paré aquí en esta esquinita y dije, qué rico demoler todo esto. Pero pues sonaban las bombas del narcoterrorismo, estábamos saliendo de la época más difícil que ha pasado mi ciudad en toda su historia, o una de las más difíciles porque tenemos varias, y pues la gente se burló de mí porque, bueno, ¿quién va a comprar esto en este momento que vive la ciudad? ¿Quién los va a demoler? En fin. La verdad que como yo no soy urbanista, yo no pensé en una plaza inicialmente, sino en lo que piensa alguien que está trabajando con un museo, en la zona de acogida del museo. Ustedes han visto que muchos museos del mundo, eso está inventado, no había que ser muy inteligente, tienen al frente como una gran plaza que les sirve de zona de acogida. Pero naturalmente que cuando ya alguien dijo, yo pago, no tan fácil, no tan rápido, pero llegó el momento en que Juan Gómez Martínez dijo, yo lo hago, y ya lo que, y además yo pensaba que una parte, pero Juan Gómez dijo nada, toda, menos el edificio de la cultura. Lo que salió fue una gran plaza, una bellísima plaza siguiente. Cuando le contamos a Fernando Botero que queríamos demoler esto, que no había un ladrillo patrimonial ahí, porque yo ahora estaba hablando de demoler, pero realmente lo que había era muchos problemas sociales, dijo, pues es que si ustedes hacen una plaza, yo dono unas esculturas con las que estoy generando por todo el mundo. Y bueno, pues prometió 14, la historia es más larga y muy linda, y llegaron 23, con su inmensa generosidad. Siguiente. Hubo protesta, la gente pensó que se iba a quebrar porque íbamos a demoler esas edificaciones y porque los íbamos a trasladar a mucha gente, etcétera. Y de todas maneras se pasó la protesta y siguiente apareció pues ya esto. Empezamos a demoler la plaza. Siguiente.
Fue muy bonito porque Botero empezó a mandar esculturas antes de que termináramos. Miren, miren, ya están puestas aquí, siguiente. Demoler esa plaza fue algo muy emocionante también, y aparece ese espacio que tendrá que llegar a ser controlado por la autoridad y solucionados sus problemas sociales. La fachada del edificio de la cultura entonces se vuelve el mismo edificio de la cultura, y el arquitecto que la había restaurado le hace un trabajo muy sobrio, muy sin competir con el patrimonio que era el edificio, y quedó una cosa muy bonita siguiente. Y aparece entonces el edificio, surge, se sale, se dimensiona, se vuelve muchísimo más importante y mejor para apreciarlo en toda su belleza siguiente. Bueno, y aquí pongo esta foto, miren, antes del metro, la plazuela era muy bonita. Yo la recuerdo, soy mayor que casi todos los que me están oyendo, que todos, y recuerdo mucho el centro de mi ciudad. Aquí estaba el parqueadero de obras públicas de la gobernación. Cuando llega el metro quiere como tapar esas culatas de los edificios que quedaban atrás, de los que demolimos. Y yo digo que cuando uno va a tapar una culata fea, pues es como cuando uno se va a separar del marido, que dice, tengamos otro hijo a ver si se nos arregla el matrimonio. No se arregla, se acaba de dañar. Realmente, tapar una feura de culatas, pues no era lo que iba a solucionar el problema siguiente. Yo voy al metro y les digo, estamos trabajando para ver si se compran y se echan al suelo esos edificios. Yo vengo, no soy nadie para decir, y no era nadie, y no soy, porque pues, primero ser director del Museo de Antioquia en aquella época, pues era una entidad que estaba en una crisis que prácticamente lo tenía al borde del cierre, y a uno no le pasaban al teléfono, eso se les puedo asegurar. Yo le dije al metro, no soy nadie para decirle al metro que no construya un edificio, pero sí que no place, pero había sido una licitación, etcétera, construyeron el edificio, y nosotros empezamos a pensar, los arquitectos, todo el mundo, los que estaban trabajando, en fin, ¿qué hacemos para transparentar? Yo siempre hice así, hay que tumbar. Todos me decían, es un problema para el alcalde, lo van a investigar por detrimento patrimonial, va a pasar esto, lo van a meter a la cárcel. Un día el alcalde hizo así y dijo, tumben. Y tumbamos, siguiente. Fue todo muy bonito. Esto está lleno de historias muy emocionantes. El alcalde estuvo investigado yendo a declarar 10 años, hasta que les demostró que 23 esculturas monumentales de Botero valían mucho más de lo que había costado el edificio, que nunca costó, porque lo congeló desde el momento en que aceptó que esto iba a ser una plaza siguiente. Eso es un hecho urbanístico que queda convertido en esto siguiente. Y la gente lo acoge, lo llena, lo usa desde el primer día. Fue una cosa emocionante. Es más, nosotros dejamos grama antes de hacer el piso duro para que la gente marcara los caminos. Y si ustedes miran la plaza desde arriba, no entienden por qué los caminaderos son así. Es que es porque era como por donde caminaba la gente. Por ahí hicimos los caminos. Las fuentes fueron diseñadas por Botero, muy difíciles de sostener, casi nunca están funcionando, pero son muy lindas. Bueno, siguiente. Aparecen flores en la Veracruz, no pensamos que fuera posible. Los árboles empiezan a crecer, hay una historia linda con estos cipreses. Siguiente. Aparece esto, esta foto me encanta. En realidad, esta plaza fue un detonante de cambio del centro de Medellín. Yo sé que aquí van a pasar muchas más cosas, que algunos edificios que no son patrimonio van a desaparecer algún día. Ojalá me toque verlo. Y que esta plaza se va a unir, como está unida con la plazuela y con el Parque de Berrío. Eso lo hemos mirado jugando Monopolio y sería una cosa hermosísima, siguiente. Una decisión urbanística que le daría un aire a la ciudad. Porque hay sueños, o sea, eso es soñar, y yo sé qué va a pasar. Pero hay sueños como este. Me atreví a poner estas fotos, son de Luis Fernando Arbeláez, un diseño y un sueño de Luis Fernando Arbeláez, uno de los mejores urbanistas que tenemos,
que es que Juan del Corral pase como fue inicialmente por el centro del hospital San Vicente de Paúl. El sueño, el hospital tiene que salir de ahí ayer, porque no cumple ya con ninguna norma contemporánea. Ayer, ya pasó el tiempo de que tenía que salir. Lo que pasa es que no es fácil. Esto se convertiría en una ciudadela cultural y educativa. Siguiente. Esta es una de las propuestas que hay, porque también hay un diseño de unos arquitectos norteamericanos. Esta es la propuesta de Luis Fernando. El hospital sería un gran arco por el que pasaría la avenida Juan del Corral, después de cruzar ese centro cultural hermoso, y llegaría hasta donde llegaba originalmente, que era hasta la puerta del Jardín Botánico, en aquella época, el Bosque Centenario de la Independencia siguiente. Esto es un hecho urbanístico que le daría, pues ese arco además se convertiría en un ícono de ciudad, y la ciudad pasaría por ahí, y toda esa zona de Juan del Corral que se ha ido volviendo blanca, no sé si se han dado cuenta, porque está habitada por funerarias, podría ser una calle blanca y verde, llena de árboles y de flores. Ya el alcalde Federico le dejó el separador, le quitó todo el cemento y lo volvió verde. Siguiente. Y este es otro de los que yo pienso que son errores urbanísticos, porque las vías, pues es decir, yo creo que no había que darle este machetazo a la ciudad con la avenida oriental. Construir la avenida oriental destruyó una parte muy importante del casco histórico de la ciudad, que era muy bello, de estilo republicano, no digamos que hubiéramos conservado pues las casas coloniales, que también, pero lo que siguió fue muy bello. Siguiente. Quedó la avenida oriental. En la administración anterior siguiente se hizo un trabajo de arborización. El sueño es que esto sea como un gusano verde el día de mañana, el día que todos esos árboles crezcan más. Siguiente. A mí me parece que las pirámides me gustaban, me parecían muy interesantes. Y también pienso que como las ciudades son entes vivos, son vivas, entonces en ese momento que se hicieron las pirámides, la ciudad tenía que resolver un problema. No sabíamos pasar una vía de alta velocidad, no teníamos idea. Ya la pasamos, con raras excepciones, por donde debemos pasar, por las cebras. Y los muertos eran una cosa impresionante. Entonces lo que había que hacer era algo que la gente no se subiera. Algunos se subían, pero la ciudad cambió y la ciudad se calentó bastante. Y las pirámides ya dejaron de ser una solución para convertirse en un problema, pero ellas fueron útiles en su momento. Entonces aparece este que yo llamo gusano verde, y sobre este gusano verde estaba planeado desde el principio, se iban a hacer las estaciones del Metroplus con sus buses eléctricos siguientes. Aparece esto. Esto es un proyecto, digamos que esto se hace porque los venteros informales tenían que ser reubicados, los que estaban en la Plaza Botero. Esto lo hace un arquitecto que amamos, que veneramos y que admiramos, este diseño. Pero este diseño muy pronto se convierte en uno de los problemas más graves del centro. Se vuelve un sitio de microtráfico que era insostenible. Entonces, siguiente, hay que demolerlo. Es decir, un alcalde, que fue Gaviria, un día dijo, no podemos manejarlo ya, eso echémoslo al cielo, queda una plataforma, intentamos muchas cosas en esa plataforma en la administración anterior, pero la repotenciación de ella era muy compleja y muy costosa para el uso que le podríamos dar. Ahí está el problema, hay que buscarle solución. Nosotros propusimos sobre esa plataforma algo muy liviano siguiente, que fuera como un lugar para venteros también, pero pensábamos unos techos y unas paredes de enredaderas. Tenemos más de 150 variedades de enredaderas en Colombia y podría haber sido hasta un sitio muy lindo, siguiente, pero no se concretó finalmente y esto fue lo que quedó. Un problema social de altísima gravedad, muy complicado, además muy doloroso. Toda esta gente trabaja entre buses y carros que pasan todo el día echando humo.
O sea, eso es inhumano, eso es la imagen más triste, bueno, una de las imágenes más tristes de la ciudad siguiente. Eso es un error. Bueno, ¿por qué? Porque reconocer la necesidad tiene obligatoriamente que ser la condición del diseño. Esta es una frase muy famosa y es perfecta. ¿Cuál es la necesidad siguiente? El jardín botánico antes, aquí está la vía. Yo digo que una parte muy importante de la ciudad no pasaba por esta vía, ni en carro. Era una zona vedada, porque la ciudad tiene límites invisibles, como que estos no pasan allá, y estos vienen a los pisos de estos. Aquí, a un lado, al frente del jardín, están los terrenos. Aquí empieza el proyecto Jardín Botánico, el nuevo, la renovación. Están los terrenos del parqueadero de la Alcaldía de Medellín de Obras Públicas siguiente. Este es el nuevo Jardín Botánico. Salieron las canchas de tenis, que eran un asunto privado que no tenía por qué utilizar un terreno que era de todos. Aparecen 5 nuevos edificios. Aparece Explora, pasa el metro, en fin, siguiente. Pero antes, este es otro de los errores que cometimos. Medellín decidió en algún momento botar su basura a cielo abierto a escasas cuadras del centro de la ciudad. Y bota tanta que eso se vuelve una montaña. Y tanto que subían los camiones, o sea, era una montaña literalmente de basura siguiente. Pues con la basura también llegan los basuriegos, los recicladores, y con ellos llegan casitas siguiente. Uno empieza a ver cómo surge la montaña de basura con una densidad poblacional que no la tenía la ciudad. Y un alcalde, en este caso Fajardo, empieza a sacar a la gente de la montaña de basura porque había hasta daño genético. Es decir, todos los lixiviados, todos los vapores, los gases, etcétera, además de un peligro inminente, estaban afectando la salud de la gente. Siguiente. Piensan en llevarse los edificios, otro tema complicadísimo, que esta gente vivía a escasas cuadras del centro, tenía una manera de ganarse la vida, se van a una parte más lejos y a vivir en apartamentos, pues en algunos apartamentos hubo hasta cerditos, o sea, criaron un cerdo, es decir, porque era una gente que tenía una manera de vivir siguiente. Es muy complicado. Y en cada lugar donde había una casita surge una banderita siguiente. En esa montaña de basura está el Jardín Botánico iniciando toda su renovación. Nos invitan a hacer jardines porque no se pueden sembrar comestibles, que la tierra está envenenada. Estas mujeres entonces se organiza una cooperativa que todavía existe por fortuna siguiente, y aparece una montaña. Bueno, estos dos hechos también urbanísticos, aunque son infraestructuras sociales, el colegio y el Centro Cultural de Moravia, que es un ejemplo donde uno lo mire, diseñado por el mejor arquitecto de Colombia, Rogelio Salmona, empiezan a paliar los problemas sociales de Moravia. Siguiente. Por eso decía, se impacta una ciudad para bien o para mal. Y aparece la montaña de basura ajardinada y cuidada por la Cooperativa de Mujeres de Moravia. Siguiente. Un lugar en realidad muy bello. Lo han dejado caer un poco, pero pues que no debería ser así, deberíamos mantener los espacios, pero pues esto es la parte que da el río. Siguiente. El muro del Jardín Botánico cae, eran las canchas de tenis. Siguiente. Pues que es absurdo que uno tape con un muro uno de los espacios más lindos de la ciudad. Siguiente, cuando es más, yo diría que es hasta más lindo verlo desde afuera que adentro. Aquí está Fajardo tumbando el muro, que era su sueño. El Jardín Botánico es una entidad privada sin ánimo de lucro, o sea que no es oficial. No fue fácil que el Estado no podía invertir en el interior del jardín, por lo tanto el jardín vendió una hectárea de su tierra para poder construir los edificios adentro. Siguiente. Y aparece este espacio público. Aquí, si ven, la vía y unos andenes anchísimos, como debe ser el espacio público. Yo siempre digo que debe ser de oro, de plata, de diamante, porque es público, porque realmente si es verdad, como dice la Constitución, que el pueblo es el mandato mayor,
pues el espacio público, que es el que pertenece a todos, debería ser siempre hermoso, cuidado, ajardinado, arborizado, con sombras, con bancas, siguiente. Este espacio en realidad se convierte en un sitio muy usado. Aquí literalmente se hace la fiesta del libro entre el jardín y la vía, y es una cosa que uno lo recorre y es que ni siente que está caminando por una calle siguiente. Se ve el jardín desde afuera, tiene un cerramiento, pero se ve desde afuera, no se lo negamos a la gente. Yo siempre pensaba que tal que el Parque Central de Nueva York tuviera muros, sería absurdo. El jardín se integra al paisajismo de la ciudad. Siguiente. Y aquí voy a mencionar algunas cosas de la resignificación del centro, que empieza interviniendo el espacio público, la playa, hay algunas obras que venían de la anterior alcaldía, que admiro eso del alcalde anterior, que continuó. Bolívar era una obra que venía de la anterior alcaldía, Córdoba, otras no, la playa se renueva, en fin, pero empieza por algo muy importante, por el subsuelo, por las raíces. Siguiente. Con Centro Parrilla. Es una obra que venía de mucho tiempo atrás, muy estudiada. Si Centro Parrilla, que era el cambio de alcantarillado del centro de Medellín, no quiero imaginarme cómo está el de Cartagena o el de Bogotá. Es decir, deben ser una cosa muy desastrosa porque el de nosotros era un desastre. Todas las aguas negras llegaban a la quebrada Santa Elena, la mayoría de ellas, y ahora se le sacaron a la quebrada Santa Elena, que algún día también la van a destapar, y se llevaron directamente no al río Medellín, sino a la planta de tratamiento de aguas claras. Esto fue un trabajo que si se hace a zanja abierta, el centro hubiera colapsado mínimo 3 años. Toda la gente se hubiera quebrado. Se hizo de manera subterránea, con robótica, una cosa descrestadora, yo no lo podía creer. Yo siempre decía, esto es para salir a presumir por todo el país. Siguiente, fue una obra maravillosa. Este es el valle, hoy, esto era en el 2017, esto es todo de la alcaldía pasada. Siguiente, y se empieza a reverdecer. Esto puede seguir, sigue, volviéndose más verde, pero es el sueño de hacer, no, devuelve ahí, es el sueño de hacer que la ciudad reverdezca, tenga un proceso de connaturalización que la lleve a ser más grata, más verde, más descontaminada. Siguiente. Aquí pongo apenas unos ejemplos para no alargarme mucho, pero este es ese cruce del edificio Coltejer antes de la intervención y después el siguiente. Infortunadamente en los bajos del edificio Coltejer hay verdaderamente una mafia de venteros que negocian con correas de cuero, con eso. Puedo decirles que hicimos el censo del centro, ahí no hay una sola persona que necesite ese puesto para ganarse la vida. Pero la falta de autoridad le dio un derecho y sacarlos de ahí es algo, es decir, hicimos todo lo posible. Siguiente. Este es otro pedazo de la avenida Oriental ya arborizado. Siguiente. Aquí está Bolívar. En realidad Bolívar era una calle, una vía como no apropiada para comprar, para hablar por teléfono. Uno sacaba el teléfono y se lo robaban ahí mismo. En realidad el espacio público, cuando el ornato del espacio público, el aspecto del espacio público, hacen que las personas cambien de comportamiento. Naturalmente, tenemos problemas gravísimos en Medellín con el habitante de calle, en fin. Siguiente. Pero aparece esto, una cosa mucho más, más bonita, con sombras, en fin. Siguiente. Este es Parque Bolívar. Siguiente. El de hoy. Siguiente. Un sitio que me encantaba, que era muy difícil, también con un problema social grandísimo, que es La Bastilla. Ahí quedó el primer café de Medellín, el primer café donde la gente se sentó a tomar café en mesa. Estuvo aquí y todo lo vinculamos con el tema del café. Aquí hubo un cambio muy social también. Siguiente. Este es el centro. Esta es una calle cualquiera del centro. Siguiente. Este es el centro también, muy doloroso. Y siguiente.
Estas son las mujeres de Moravia, en donde uno puede decir que mapa no es lo mismo que territorio. Territorio tiene gente. Mapa es un papel. Siguiente. Y lo cierro con una frase que me gusta mucho de una mujer extraordinaria canadiense que dice: las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Y ahí termino. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Espero no haberlos hecho dormir, pero lo, lo hice de manera muy sincera y franca, y solo con el ánimo de no volver a cometer los mismos errores. Muchas gracias, doctora Pilar. Juan Pablo, por favor. Doctora Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor Pedro Juan se disculpó desde el inicio que iba a llegar un poco tarde por un tema inaplazable. De hecho, ya nos acompaña, pero aprovecho, sí, pero aprovecho que el doctor Pedro Juan está aquí, pues para agradecerle su intervención. Un momentico. Para agradecerle su intervención y para decirle pues que no, que muy interesante, es realmente interesante todo lo que nos expuso, y nos da muchísimas cosas que pensar, además porque fue una exposición pues llena de imágenes, llena de historias, llena de anécdotas, y que definitivamente lo hacen a uno mucho pensar sobre el futuro de Medellín y el Valle de Aburrá. Simplemente para comentar como 3 o 4 elementos que me llamaron mucho la atención. El primero de ellos es el crecimiento desordenado de Medellín a partir de cierta etapa hacia acá, que viene desbordando. Incluso usted ponía, cuando dibujaba el cañón, ponía unas líneas rojas de riesgo, que viene desbordando, y es evidente, digamos, la tendencia hacia 2030. Es evidente el pasar de esas líneas rojas, y uno sí se pregunta, digamos, desde el sector, sobre todo desde el sector público y desde la planificación pública, qué se está haciendo para mirar esas líneas rojas hacia futuro. Yo puedo estar equivocado, pero la única suerte de planeación al respecto que vi fue el llamado Cinturón Verde Metropolitano, se estaba planeando, digamos, desde la planeación estratégica, como una forma de gestionar ese crecimiento acelerado de la población, ¿cierto? Hacia las laderas. Sin embargo, yo no veo, digamos, realmente una planeación estratégica, digamos, de largo plazo, de gestión del futuro en ese sentido. En algún otro conversatorio yo comentaba como una de las diferencias más importantes entre la planeación de los países desarrollados y la planeación de los países como el nuestro, es que en el diagnóstico de los planes de desarrollo, los planes nuestros empiezan por el diagnóstico del presente, los indicadores del presente, mientras que en el diagnóstico de los planes de desarrollo de los países desarrollados empiezan por el diagnóstico de lo que va a pasar en el futuro. Entonces uno se pregunta realmente cómo en la ciudad de Medellín, y es, digamos, una pregunta para usted, para el doctor Pedro Juan y para los presentes, cómo en Medellín se están planeando esos riesgos que son tan inminentes. Pues son unos riesgos tan claros y tan obvios,
o sea, ya hoy son tan obvios esos riesgos que tenemos a 2030 que uno realmente se pregunta qué estamos haciendo hoy para gestionarlos, porque no es lógico que no se gestione. El segundo aspecto que me llamó mucho la atención, eh, y que usted digamos, le tomó algún tiempo hacer esa reflexión, fue el tema del agua, no solamente del río Medellín, sino también de varias quebradas, entre ellas la playa y con su quebrada Santa Elena, pero además como algunas quebradas, digamos, desde las laderas se convertían en basureros, bueno, etcétera. Ese tema me interesó mucho porque eh, digamos que el agua, como usted bien dice, a partir del agua se generan, digamos, un montón de aprovechamientos y de temas en los ecosistemas que son bastante importantes, y que realmente le dan vida y le pueden dar vida a una ciudad a nivel no solamente de la naturaleza, sino también del aprovechamiento del espacio público. Uno realmente se soñaría con con una, digamos, con una intervención del agua en Medellín que vaya más allá de limpiar las quebradas, y de evitar desastres, y que tenga mucho más que ver con cómo se rehabilitan las quebradas, y el agua para que, digamos, se estén inmersas en la vida de la ciudad. Yo diría, pues, desde un punto de vista de pronto optimista, usted me dirá si estoy equivocado, que hoy todavía hay oportunidad para mirar ese tema digamos, para tener una planeación del agua que realmente pues le dé vida a la ciudad y que sea algo que esté inmerso en la ciudad, ¿cierto? Como usted bien lo decía. El tercer tema es el tema del centro. Eh, el centro tiene muchos problemas, no solamente son los lugares donde más existen algunos tipos de violencias, como los hurtos, etcétera, etcétera, sino que también el centro es de los lugares que hoy tiene más problemas ambientales a nivel, por ejemplo, de los automotores que pasan por el centro, y de la calidad del aire. eh, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, a uno pero sin embargo el centro tiene un potencial y digamos por su riqueza arquitectónica, por su riqueza histórica, y por digamos los mismos usos de la misma gente, tienen un potencial enorme en el sentido de aprovecharlo para, digamos, para el disfrute a pie. O alguna vez en algunas oficinas, en algunas reuniones, nosotros proponíamos desde el IPSER, desde la fundación, hacer una especie de cierre del centro, las calles del centro, para habilitar todas las calles del centro, solamente dejar el metro digamos, como una especie de unos buses públicos que pasen, que den vueltas por el mismo centro, y el resto habilitarlo para el comercio, para la cultura, para la bicicleta, y quitar, digamos, todas las calles en el centro, ¿cierto? Que el ingreso fuera por el metro y por algunos edificios alrededor en donde la gente pudiera parquear y caminar, ¿cierto? Y lo proponíamos porque, digamos, nosotros tenemos eh, algunos antecedentes de ciudades europeas y estadounidenses que tienen una característica que no tenemos nosotros, y es que tienen estaciones. Muchas de esas ciudades la mitad del año no se pueden disfrutar. Uno ve que sobre todo en verano y en otoño, las ciudades en otros países reviven totalmente y reviven de una manera tal que esas calles se vuelven
se vuelven calles de bicicleta y de a pie, y el mismo sector público hace las cosas para que la ciudad reviva, y reviva económicamente, y reviva culturalmente, y reviva socialmente. Uno diría, incluso en este tipo de ciudades hay parques enormes para la mitad del año o menos, porque digamos en invierno no se pueden disfrutar esos parques. Uno en una ciudad como Medellín, con el clima que tiene Medellín, yo creo que nosotros estamos desaprovechando muchísimo espacio público, empezando por el centro, pero también en otras partes de la ciudad, para dársela a los vehículos que podrían ser aprovechados cultural y socialmente de otra manera. Y por último, yo sí quisiera hacer un comentario específico y quisiera saber qué opina usted y qué opina el doctor Pedro Juan sobre el embotellamiento que significa el Valle de Aburrá para digamos, ese cruce de áreas metropolitanas que ahora que existe y que se va a potenciar mucho, digamos, a nivel ya más regional dentro de Antioquia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que con el túnel de Oriente, que hace muy poco se habilitó, con el túnel de Occidente, pues que lleva un poquito más tiempo, con el túnel del Toyo, que ya casi se va a habilitar, nosotros vamos a tener una posibilidad de unir el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, con el Occidente y con el Urabá, de una manera que puede ser bastante interesante para el crecimiento, digamos, poblacional, pero digamos como cercanía de estas regiones. Sin embargo, uno sí ve que el Valle de Aburrá, en términos de transporte, incluso para los transportes de carga, etcétera, se vuelve en el lugar donde está el embotellamiento entre esas cuatro regiones, entre esas cuatro subregiones. Eh, Sería muy interesante para ese caso específico pensar en cómo dar alternativas en el Valle de Aburrá para que las vías de comunicación pues fueran más ágiles dentro de esas cuatro subregiones, que hubiera la posibilidad de que fueran más ágiles. Eso a mí me parece importante. Y quisiera terminar con con la última frase. A mí se me fue la señal en un momento, pero cuando volví, en un momento no muy largo, pero cuando volví estaba usted cerrando con una frase bellísima, eh, de que la ciudad, digamos, puede proveer de alguna manera. Voy a simplemente parafrasear: lo que entendí fue que puede proveer una mejor vida para todos siempre y cuando esté planeada para todos. Y a mí me parece es una reflexión bellísima. Y me parece una reflexión bellísima porque hoy, nosotros yo tengo un documento que incluso hice una exposición en el Porfirio al respecto, de cómo la ciudad y especialmente la ciudad de Medellín no se está planeando para todos, de cómo la ciudad de Medellín se está planeando para la especulación inmobiliaria de unos pocos, y dejando de lado, digamos, a muchas otras poblaciones que son de Medellín, o sea, que ya después de algunas generaciones ya son de Medellín, ya son de acá, y que a partir de megaproyectos, etcétera, pues están cada vez más alejados de sus fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, por, digamos, megaproyectos, etcétera, que hay en Medellín, y cómo, digamos, esos POT y esas planeaciones de la ciudad son excluyentes. Y en ese sentido, yo creo que esa frase que usted manda hacia el final es bastante interesante y muy actual y muy importante en este momento, porque no se trata solamente de dar discursos de inclusión, y de tecnología y de cosas de esas, no. Yo creo que la cosa tiene que ser realista, y de manera realista nosotros tenemos que ser
digamos, conscientes de que debemos planear la ciudad para todos, y eso significa tener lugares en la ciudad que sean un buen vividero, entre comillas, incluso para los que menos tienen, con el objetivo de que puedan tener más. Y eso también tiene que ver con la planeación de la ciudad, y ahí yo creo que se está cometiendo un error en Medellín hace muchos años que no veo que se esté solucionando en estos momentos. Eran los comentarios que yo tenía, doctora Pilar, y que me gustaría saber sus comentarios al respecto, doctor Pedro Juan. Ustedes me permiten, ante todo, saludo y pido y doy excusas. Ver a la doctora Pilar en este escenario para mí es un motivo de alegría y de orgullo. Todo mi afecto y mi respeto para usted, doctora Pilar. Obras son amores y no buenas razones. Y usted por donde pasa deja impronta, deja huella, hace resultados y mete goles. Entonces eso le da toda la autoridad del mundo para poder precisar, orientar y criticar. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Ustedes me disculpan, yo de pronto hago 2 o 3 comentarios con base en la experiencia y puede que haya muchas coincidencias con lo expresado por la doctora Pilar, y también algunos puntos de análisis que pueden ser motivo como de reflexiones paralelas o posteriores. El solo título de la charla o de la reflexión grande, urbanismo, solución o problema, pues ya nos pone en un parangón, ¿cierto? Porque es que no es excluyente, obviamente da soluciones y obviamente genera problemas. Es que así ha sido, sobre todo cuando a nosotros nos toca administrar una ciudad. Es que nosotros no tuvimos la fortuna del arquitecto Niemeyer de que le dijeran, vaya, construye una ciudad desde cero. Y entonces imagínense a Brasilia, ¿cierto? No, aquí nos tocó organizar sobre lo que había, ordenado y desordenado. Porque uno podría decir, yo nací en 1957 y algún comentario de alguna de las personas asistentes me hizo sonreír. En mi casa éramos 4, mi papá, mi mamá, Camilo y yo, y caminábamos los 4 cogiditos de la mano y pasábamos por Junín al frente de lo que hoy todavía era. No nos chocábamos con nadie, no interferíamos con la movilidad de nadie, como que todos cabíamos. Pero bueno, eso ya es una época distinta que no pasó. La reflexión que hay que tener en cuenta para partir al análisis es la reflexión que algunos ya se están empezando a decir, esto sí es un valle o es un cañón. Y pareciera ser que la georreferenciación satelital pues nos muestra más que es un cañón que un valle, ¿cierto? Porque es que uno cuando tiene 7 kilómetros de ancho, más o menos, estoy redondeando, pues la cosa es distinta. Pero ese cañón o ese valle, por eso, tiene unos cerros tutelares que estorban o son unos pivotes maravillosos. Porque es que están atravesados ahí. Entonces usted los ve como una cosa que se atravesó o como una poza para potenciar. Lo otro, doctora Pilar, y esto nos ha tocado a ambos, cómo mirar al río Medellín como eje, como parte integradora, como parte antes separadora. Yo tuve un privilegio profesional maravilloso, y es que estando en la administración municipal como secretario de Hacienda, me tocó como directora de planeación la doctora Zoraida Gaviria. Y a ella le tocó liderar el primer POT de Medellín. Y ese es un ejercicio de aterrizar una ley y ver eso cómo se cogía y cómo se instrumentaba. Y el caballito de batalla de ella era el río. Y el río para integrar, no el río para separar. Eso que es tan fácil de decir, usted lo sabe muy bien, doctora Pilar, tiene sus bemoles. Tiene gente a favor, tiene gente en contra. Y lo otro es que a ratos, y esto sí es una impresión personal, nosotros hablamos del río Medellín, pero se nos ha olvidado que este valle o cañón está lleno de quebradas. Y entonces, algunas tomamos una decisión la macha, las enterramos, ¿cierto? Y eso es un ejercicio potencial de energía potencial, ¿cierto? Eso se va represando ahí, eso se va represando ahí, eso va guardando ahí. Entonces así que todos nosotros sabemos que los bajos de la Catedral Metropolitana están inundados, ¿cierto? Y están inundados porque la quebradita, que por algún lado se llama la loca, por alguna cosa, por algo le tienen que decir la loca, tiene ganas de volver a su cauce natural, pero está enterradita.
Acuérdese, doctora Pilar, el hito que fue que algún gobierno municipal tuvo la iniciativa de limpiar la quebrada Santa Elena. Eso fue todo un show, eso eran titulares de prensa, el colombiano sacó separata, toda la fiesta, ¿cierto? Lo hicimos una vez y no lo volvimos a hacer. Allá debe haber de todo a estas alturas de la vida, porque de eso hace ya 20 o 30 años. Quisiera yo colocar 3 puntos de reflexión, doctora Pilar, que usted nos puede ilustrar muy bien. El primero es identificar quién es el que finalmente planea en Medellín, porque es que hay 3 actores importantes. Uno, planeación municipal, que administra un potro, pero lamentablemente planeación municipal no tiene dientes para defender el potro. No lo tiene. Lo otro, EPM, que es mi apuesta. Yo creo que la ciudad la planea es EPM, no planeación municipal, pero es mi hipótesis y puedo estar equivocado. Y tercero, el área metropolitana como un agente nuevo, ¿cierto? Veremos eso un poco más adelante. Yo tengo, doctora Pilar, y no sé si coincidimos en algunos, unos hitos que han causado desorden. Unos hitos que han causado desorden. Unos son sociales, otros son políticos, otros son económicos, otros son urbanísticos. Voy a partir del Medellín del 60 para atrás y del 60 para acá. Como decir que del 60 para acá empezó cierto nivel de desorden. Primero, las inmigraciones forzadas por la violencia política, que no todos pudieron llegar donde familiares, algunos tuvieron que llegar a las laderas de las montañas. Y cómo no, pues planear de para atrás es muy fácil, ¿cierto? Si uno se equivoca planeando de para atrás, definitivamente sí es muy torpe, ¿cierto? Pero la buena intención del municipio y de EPM por mejorar las condiciones de vida de esa gente, como que dio o abrió patente de corso para que llegara más gente, porque sabía esa gente que se iba para una ladera y después EPM llegaba y le legalizaba eso. Y le organizaba eso un poquito, ¿cierto? Entonces lo volvió en un atractor nocivo. Yo diría que hay un círculo vicioso. Lo otro, la presión de los agentes urbanizadores, que cada quien defiende su territorio y su interés. Lo otro, el crecimiento demográfico, que eso, aquí como es pecado hablar de eso, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Yo insisto en esta frase, doctora Pilar, que le he dicho varias veces, retomo a mi mamá, doña Berta, 95 años, donde comen 3, comen 4, pero les toca más poquito o más aguado. Y ese es el origen de cualquier conflicto. Entonces, sí cabemos los que somos en este lugar, sabiendo que no somos autónomos en el lugar, sino que tenemos 9 vecinos obligatorios, los conurbados, los otros municipios que tienen alcalde electo popularmente, consejos autónomos, toda la fiesta. Muy bien. Lo otro, el cambio del diseño en la ruta original del metro, eso es reciente, o la cambiaron, para bien o para mal. Habrá pues toda la novela que queramos para eso, no es el tema de ahora, lo cambiaron. Y pareciera que el otro tenía un poco más de sentido común en términos de no impactar tanto unos lugares donde ya está. Lo otro, yo no sé si es coincidencia, doctora Pilar, y usted se va a sonreír, pero aquí cada que hay un proyecto de urbanización que no tiene mucho respaldo, yo no sé por qué, coincidencialmente hay un incendio, ¿cierto? Entonces aquí como que las casas se queman solas, caen los rayos, hay pirómanos, somos muy de malas, pero el Parque de Río fue a punta de incendios, pues que lo despoblaron de esas bellísimas construcciones coloniales, semicoloniales, pues, españolas que usted conoce. Lo otro es un pecado que yo creo que es imperdonable, es haber dejado que el área metropolitana cambiara de objeto social. Es que de pasar, originalmente era un ente planificador y se volvió un ente ejecutor. Como que parece que el gobernante, si no toca cemento, como que no gobernara. Entonces así la cosa es muy difícil. Dejémoslo ahí porque es que no todo es desorden, porque también ha habido unos esfuerzos de ordenamiento. Yo diría que el primer POT y los subsiguientes. Ahora, nos falta mucho pelo para el moño, porque es que los países desarrollados, doctora Pilar y compañeros, acuérdense que hay POT municipal, departamental y nacional. Nosotros vamos en el municipal
y los municipales no empatan, entonces la cosa pues es como muy complicadita. Lo otro, yo reivindico los ejercicios de participación en diferentes planos, orientados, porque no todos somos urbanistas, yo no soy urbanista, por Dios, ni más faltaba, ¿cierto? La gente expresa su necesidad. Alguien de mucha calidad profesional, idoneidad, y poniendo por intereses los intereses que son comunes, debe saber recoger eso y generar inercias positivas. La reflexión sobre la inclusión, es una ciudad para todos. Usted sigue hablando de unas cosas que a mí siempre me llenan de alegría, ¿cierto? Cuando usted, por su formación, por su carácter, por su corazón, habla de que hay que poner a la humanidad sobre las prácticas de urbanismo, ¿cierto? Pero para poder hablar de humanidad, primero hay que reconocer el humano, el hombre, la mujer, reconocer que ese hombre y la mujer son una especie, son los humanos. Sobre el conjunto se aplica esa noción bella de humanidad, y por qué no siendo un poco más ingenuos la filosofía humanista, el humanismo. Pero todo eso tiene que llegar de alguna manera, de manera multidisciplinar. Lo otro es que yo diría que para bien o para mal, la ciudadanía ya se está pellizcando porque se dio cuenta del deterioro. Doctora Pilar, es que cuando veíamos nosotros basuras apiladas 4 días, no hablo y no de basura, y eso desdice mucho de una ciudad que se ufanaba de ser la tacita de plata, porque aquí somos muy buenos para los eslogan y se nos encharcan los ojos y nos hacemos matar por ellos, pero los vamos a verificar y la mayoría de ellos hoy ya no tienen vigencia. La ciudad industrial de Colombia, pues ni hablemos, la tacita de hablamos, dejémoslo de tamaño. Muy bien. Ahora, el deterioro que se percibe tiene un trasfondo muy complicado, porque es que mientras hay un deterioro de los 60 para acá, en el vividero, usted habla más técnicamente en términos urbanísticos, yo hablo de mi vividero, empezamos a hablar de investigación, ciencia, tecnología, innovación, productividad, competitividad y un montón de conceptos que nos obligan a mirar al mundo, ¿cierto? A mirar al mundo. Pero cuando uno mira al mundo, entonces mira que esta ciudad es una ciudad que está recogiendo un montón de problemas de ciudad grande en ciudad chiquita. Problema de movilidad que es estructural. Porque es que este cañón o este valle está encerrado. Y ahí no hay nada más que hacer. No nos podemos trastear. Lo otro es la seguridad. Que a ratos sube, que a ratos baja, que la inseguridad sube, la inseguridad baja. No hablemos, es como cuando uno habla de empleo. Una cosa es hablar de empleo, otra cosa es de desempleo. Hay que hablar de seguridad y de inseguridad. Y el otro es la calidad del aire. Ahora, cuando uno mezcla esas 3 variables, doctora Pilar, eso es un cóctel molotov muy feo. Porque es que las 3 nos pegan a todos de manera directa. Eso sí, estos problemas sí son los más demócratas del mundo. A todos nos pegan. A todos nos pegan. Todos sufrimos la mala calidad de aire. Todos sufrimos del deterioro de la movilidad y todos del tema de la seguridad. Ahora, hay posturas, hay líneas de actuación, el plan de movilidad metropolitano, el plan de desarrollo del metro. El metro también es un agente planificador. Importante. Lo que pasa es que, como no, todo lo de nosotros es como un muñequero bonito, pero no es, con el debido respeto, este es un metro muy pequeño. Es que las grandes ciudades van creciendo y el metro va creciendo con las ciudades. ¿Cierto? Es que, mejor dicho, las grandes ciudades del mundo, el metro está en permanente construcción. Y si está en permanente construcción es porque hay dirección. Y si hay dirección es porque hay planeación. Y nosotros a ratos confundimos la planeación con la planificación. Y esa cosita es distintica. Yo me muero de las ganas de oír la doctora Pilar, ¿cierto? Para no botar corriente y seguir aprendiendo. Es de verdad un placer tenerla aquí, nutrirnos con su sabiduría y experiencia y con sus éxitos y las dificultades que ha tenido que superar, porque es que el camino yo sé que no ha sido de rosas,
¿cierto? Eso es muy difícil. En lo cultural, la de María, por Dios, en lo urbanístico, manejando el centro de la ciudad, por Dios, y todas estas otras cosas que se ponen. Afortunadamente usted tiene vocación de Quijote para la fortuna de nosotros. Muchas gracias, doctora Pilar. Doctora Muchas Pilar. gracias. Me alegra mucho verte también, Pedro Juan. Tú me dices doctora, yo te digo Pedro Juan. ¿Qué Por favor. Dime, Pilar. Doctora Pilar, Dime, doctora Juan. Pilar, si nos puede hacer también un comentario pequeño sobre el papel del sector público, privado, las comunidades y la academia en el tema que estamos hablando, también le agradecería. Qué pena. Si me das 2 horas. Vamos arrancando a ver cómo nos vamos de... Si me das... No, la verdad es que no hay duda. Pues eso no, nadie ya lo desconoce ni lo duda, que siempre la unión hace la fuerza. Y una ciudad como la nuestra, que se ha unido, que ha unido todas sus institucionalidad y la gente, porque no solamente es empresa, empresa privada, Estado y universidad, sino también empresa, Estado, universidad y gente, comunidad. Es decir, cuando estamos unidos, y a eso se une también la iglesia y las iglesias, y en fin, Medellín ha sabido encontrar el camino de trabajar juntos. Infortunadamente, eso no se ha continuado en los últimos días, pero yo estoy segura que se va a recuperar, porque como no tenemos duda de que es bueno que la empresa privada se ocupe también de temas, porque hay una cosa que me faltó decir. Tú repetiste, Pedro Juan, lo que dije. Realmente estoy muy contenta de que sea tan parecido a lo que tú dijiste, que no estuviste presente, porque entonces veo que no estoy tan equivocada. Porque yo siempre digo, bueno, la mirada mía, que no es calificada en el sentido de que, como decía al principio, no soy urbanista, de todas maneras me ratificaste que es cierto, pero se me olvidó decir lo de los incendios. Es que también la plaza de mercado del Pedrero, para mí, fue incendiada, y la farmacia Pasteur también. No fue un accidente, fue a propósito, porque sí, por lo que sabemos. Entonces, no, yo creo que Medellín ha caminado senderos tan difíciles, porque hemos tenido épocas muy difíciles. En realidad, cuando nosotros nos levantamos después de la época del narcotráfico, del narcoterrorismo, porque el narcotráfico no se ha terminado, es como si nosotros nos hubiéramos sacudido el polvo, hubiéramos dicho, bueno, nada, para adelante. Eso es muy antioqueño. Hicimos el metro, por ejemplo. Es decir, después de superar esa etapa, Medellín tuvo grandes desarrollos. Y como yo hoy vine a decir cosas que me parece que crean problemas, no hablé de todo lo que admiro y me fascina de mi ciudad. Por ejemplo, tengo una serie de fotografías que me llegan al alma y me duelen porque son tremendas, muchas de ellas en el centro, pero al mismo tiempo digo, esto es Medellín. Alguna vez que salí del país a hablar de esto es Medellín, y la gente queda como, wow, ¿qué es eso? Pero al mismo tiempo muestro otra serie de fotografías bellísimas, de adelantos, de desarrollos de espacios públicos hermosos, de las instalaciones deportivas. Las solas escaleras eléctricas son un descreste. Y hay que conocer cómo se hicieron para uno admirar lo que hace mi ciudad. Es decir, avances muy meritorios y muy luchados y muy costosos, que no podemos permitir que desaparezcan o que se deterioren, porque eso se vuelve a recuperar. Pero cuando a una ciudad se le hace daño en materia grave, es muy probable, o a un país, que se demore mucho en recuperarse. Es decir, si Venezuela, no sé ustedes qué piensen de Venezuela, cambia de régimen y empieza a recuperar lo que fue en otra época y a corregir también lo que fue en otra época, pues pasan décadas, diría yo, para no ser muy pesimista. Entonces, Medellín es una ciudad admirable sin duda alguna. Yo me siento muy orgullosa de ella, pero como amor no quita conocimiento, y como los que hemos trabajado por la ciudad tenemos derecho a hablar también y a decir esto no me gusta, y hay cosas que no me gustan. Y Juan escribió también, y tú, como si hubieras oído lo que dije, porque tocaste temas que son muy, muy, muy críticos en la destrucción de Medellín, la destrucción del centro. Por ejemplo,
olvidé decir que cuando sale la plaza de mercado de la Alpujarra, deciden a la carrera hacer una plaza de mercado temporal. No hay nada más permanente que lo temporal. O sea, cuando uno dice esta silla la dejamos aquí unos días, ahí se quedó la silla por años. Y construyen un galpón como plaza de mercado, que quiero mucho, la minorista pasó por épocas muy complicadas, porque lo que se construye como galpón se usa como galpón. Entonces, lo que se vuelve un caño, como las quebradas que mostré ahora, se usa como caño. Es lo lógico. Entonces, la minorista llegó a ser uno de los sitios inclusive más peligrosos de la ciudad, y allí tenían asiento todas las mafias, es decir, la de la droga, la del sicariato, la de todo. Y pues en el interior de la minorista con frecuencia había muertos. Pero esa plaza mal construida, de afán, que es que por 5 años, lleva 35, generó un deterioro también de 2 clases. De ahí sale toda la fruta que queda del día, que no se puede pasar al día siguiente porque se deteriora, en carretas hacia el centro. ¿Y quién la manda? Pobres, no, ricos. O sea, que usan pobres, pero la plata no es para los que llevan la carretilla, o la mayor parte de la plata, es para el dueño de la mercancía, del producto. Y empezó a deteriorar como un cáncer ese barrio de San Benito, por ejemplo, que fue un barrio muy bonito y muy tranquilo. A mí me tocó y a algunos de ustedes les tocó. Entonces, esas cosas van haciendo daño, es decir, el centro de la ciudad recibió como unos puñetazos, como unos golpes mortales que lo hicieron retroceder. Sin embargo, tiene la mejor oferta cultural de la ciudad y una de las mejores del país, mucha parte gratuita. Tiene 10 universidades grandes, porque tiene una cantidad de institutos y de entidades educativas más pequeñas, pero tiene 14 universidades grandes. Eso es una locura. Solo el centro de la ciudad tiene la mayor cantidad de iglesias, pero la mayor cantidad de iglesias patrimoniales, la mayor cantidad de patrimonios. Tiene el Prado, tiene Boston. Boston es un barrio hermoso, deteriorado en algunas cosas, porque como mostré la fachada de la plaza de Flores, pues es como una habilidad nuestra, cogemos la calle más linda como Maracaibo y la volvemos en minutos, algo que es feo realmente, pero como las ciudades son vivas, yo aspiro que ella vaya a cambiar, y para bien. Ese es mi sueño. Ojalá me toque. De Ojalá todas nos maneras, sí. Francisco, ¿quieres hablar? Sí. Lo primero, Pilar, disculpas por no decirle doctora. No me diga doctora, no soy. Ok, porque no la conozco mucho, pero lo poco que conozco de usted me reconforta el espíritu. Entonces, yo quiero empezar por ahí. Tomé nota y me está pasando algo parecido con Pedro Juan, que yo tomé nota y él dijo muchas cosas de las que yo quisiera enfatizar. Entonces, pero yo hice un ejercicio. Escuché que usted es periodista. Entonces yo hice un ejercicio por tratar de hablar como un poquito en esos términos. Entonces el tercer punto tiene que ver es con palabras. Y yo quisiera, el primer punto es cambiar una palabra que es o, por i, en el título de esta charla. Yo creo que eso tiene que ver y es coherente con lo que estamos hablando de inclusión. Entonces el título es urbanismo, solución o problema. Yo diría que es ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de qué. De
esto que sigue importante. Y voy a decirlo con todo el respeto y toda la veneración que me produce en el alma. Abro comillas. El ser humano debe ser la esencia de toda transformación. Está en una de sus diapositivas. Pedro Juan dijo que, o le entendí, que el origen de todos los conflictos era lo que dice su mamá, que donde caben dos, caben, ya no recuerdo el número, o que sopa hay para todos, aunque más aguada. Yo diría, Pedro Juan, y disculpas también por no decirle doctor, que los tiros no van por ahí. Los tiros yo creo que van por eso que acabo de leer, entre comillas. Y a mí me reconforta el espíritu de escuchar a Pilar, porque ahí voy con el otro término, la coherencia. Uno no puede dar de lo que no tiene. Y por eso me reconforta el espíritu, porque cuando escucho a Pilar, veo un reflejo muy, muy, muy alto en términos de coherencia, porque se nota efectivamente que su esencia es precisamente el ser humano, y por eso lo que ha hecho ha tenido como ese eje rector de lo poco que conozco por la ciudad, y se lo agradezco de antemano infinitamente. Entonces, lógicamente, Pilar, usted da de lo que es, y se lo agradezco. Y es un referente muy importante, y yo creo que no sé en qué estar ahora, pero quisiera que no solo fuera una Pilar, porque sé que hay muchas más, y ojalá salgan muchas más Pilares porque las necesitamos. Entonces, yo quería entonces de sugerir en términos de las palabras. Le escuché ahora que le encanta buscar palabras adecuadas para cada cosa. Entonces, el primer punto, vuelvo y reitero, sugerir pensar un poquito en cambiar la O por la I en el título de la conferencia para ser coherentes con la inclusión. Lo segundo es la coherencia, ya lo reafirmé. Lo tercero, lo escuché de Pedro Juan, lo he escuchado en varias otras oportunidades, él habla de multidisciplinariedad. Yo sugeriría o invitaría una palabra que aprendí en la Universidad de Antioquia, transdisciplinariedad. Yo creo que va mucho más allá de la palabra que utilizó Pedro Juan. Y por último, con esto termino, yo sentí pena ajena cuando vi las fotos y escuché sus palabras, cuando hablaba de ciertos urbanismos, entre comillas, que hemos hecho sobre algunas de las mini cuencas en nuestra hermosa ciudad, y yo como ingeniero me dio pena ajena. Usted fue reiterativa en decir fue una solución de ingeniería, fue una solución de ingeniería. Y yo quisiera decirle que yo soy ingeniero y respeto infinitamente al ser humano, independiente de su profesión, pero siento en mi alma que definitivamente la solución es una solución a cualquier conflicto, que no es por el lado de la sopa, creo yo, ni por donde caben uno, sino por el lado de definitivamente la esencia, que la transformación realmente es pensando en el ser humano, y actuando y diciendo, y bueno, esto es esa coherencia. De hecho es que yo siento que hay que hablar de ingeniería humana, y en eso ya conecto con estas dos palabras últimas, con esas termino, conecto perfectamente con todo lo que Pedro Juan ha dicho, que prácticamente lo mismo, pero en otros términos. Entonces, no es humanidad en la ingeniería, no, es una nueva rama de la ingeniería que necesitamos desarrollar de manera transdisciplinar.
y es una rama de la ingeniería que, hasta donde yo tengo entendido, no existe en este planeta Tierra. Y es una ingeniería humana. Ojo, una ingeniería humana muy poco creo que tiene que ver con otra cosa que se le parezca entre políticos, o no tiene nada que ver con eso, es una cosa que... Entonces, yo quisiera simplemente dejar ahí, quería enfatizar en mi admiración profunda por Pilar, por todos ustedes, y pensar simplemente en esas palabras, cambiar la O por la I, pensar en coherencia, que es, digamos, transdisciplinariedad, ingeniería humana. Muchas gracias. A ti, Francisco. Francisco, gracias a ti. Y quiero decir que lo de ingeniería no es que los ingenieros creen el problema, llegan a arreglarlo, pero lo arreglan como ingenieros, no como paisajistas. Pero el daño está hecho. El daño lo encontraron, es muy grave, muy triste además, y muy obtuso, pues es que como a nadie se le ocurrió que eso no debía ser así. Pero muchas gracias, y cambiaré la O por la I con absoluta seguridad. Qué pena, 10 segunditos, y es que el trasfondo de esa transformación por el ser humano, la esencia del ser humano, tiene que ver con un cambio de paradigma. Todo gira en relación con el paradigma actual que nos mueve como sociedad humana en este siglo XXI y desde hace muchos años. Y necesitamos un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, al menos desde la ciencia como yo la veo, ¿sí?, todavía no hemos incluido al ser humano dentro de la ecuación, porque las ecuaciones en lenguaje matemático, que es el lenguaje de la ciencia, todavía no nos hemos atrevido, porque es tan complejo el ser humano que hemos dejado de lado ese tema complejo. Pero yo creo que ya en este siglo XXI hay suficientes herramientas, suficiente transdisciplinariedad. ¿Para qué? Para emprender esa tarea que para mí es el núcleo de muchos de nuestras problemáticas y conflictos. Y es que necesitamos un cambio de paradigma, donde incluyamos al ser humano ya no solamente en términos de un lenguaje gráfico y de palabras, sino del lenguaje matemático, como un plano. Yo soy ingeniero. Para hacer realidad una realidad que ya es en el mundo intangible, en un mundo que tenemos que construir como ingenieros un puente que una ambos estribos. Los estribos se llaman en ingeniería los dos lados de un río, digamos. Esa es nuestra labor como ingenieros. Pero si nosotros no cambiamos de paradigma, y por eso ingeniería humana, no humanidades en ingeniería, sino un cambio de paradigma, por ahí no vamos a seguir dando vueltas como el perro que se muerde la cola encima de un pantanero, que lo que va a hacer es hundirse. Gracias. Muchas gracias, señor Francisco. El señor Juan Pablo quiere compartirnos algo más. Entonces, el doctor Pedro Juan. Sí, yo quisiera aprovechar a la doctora Pilar en estos minuticos que nos faltan, porque también hemos sido testigos de, digamos, de cambios de ejes en el transcurso de los últimos decenios. Cuando yo estaba chiquito, el centro era la 50 con la 50. Para hacer con Bolívar. Como el Bolívar con Colombia. Bolívar con Colombia. Eso se fue como moviendo. O aparecieron otros que le hacían competencia. Unos ya estaban, pero adquirieron relevancia. Como por ejemplo la Plaza de Ferias. En su momento, eso jalaba para allá, o para el norte, o para por allá. Pero después apareció el proyecto de la Alpujarra. Primero, perdón, me disculpo. Después la unidad deportiva. Del estadio, pues, toda esa parte por allá. Después el proyecto grande de la Alpujarra. Después apareció la Milla de Oro, lo que hoy llamamos Milla de Oro, ¿cierto? Entonces aparece una serie de centros, pero que no alcanzan a ser centros, ¿cierto? Sino que son jalonadores de recursos, de intereses, de infraestructuras, de personas. Lo que hay que tratar es de buscar un sano equilibrio y una correspondencia para que los unos no trastoquen la vida de los otros.
de los otros. Y si eso no lo logramos, pues hablar, Francisco, de conceptos de equidad es muy difícil, porque todo planeado en el territorio, pues tendría que ver, como dicen los cánones, uso y destino del suelo. Uso y destino del suelo. Esa es la base del plan de ordenamiento territorial y de ahí para allá lo que se siga, ¿cierto? ¿Cuál pedacito es para producir? ¿Cuál pedacito es para descansar? ¿Cuál pedacito es para recreación? ¿Cuál pedacito es para conservación? ¿Cuál pedacito es para no sé qué, ¿cierto? Y en eso yo creo que sí tenemos que ser todos defensores de un POT integral con una visión a larguísimo plazo. En eso yo sí estoy en desacuerdo con las administraciones recientes. Ahora están hablando del 2030. Ya hicimos un ejercicio al 2050. Pero les traigo simplemente este dato. Ya Nueva York tiene plan a 2140. Entonces ahí sí pues la cosa es muy difícil. Cuando uno piensa es así, que el mundo se acaba pasado mañana, pues sí, acabamos con el pasado mañana. Le quiero dar la palabra a Juanchito porque ya se nos acabó el tiempo. Dale, Juan. No, lo único es que yo comenté 5 temas ahorita que me encantaría conocer algunas ideas de la doctora Velilla al respecto de los 5 temas que comenté, el tema del centro peatonal, el tema de las líneas rojas, qué se ha hecho a nivel, digamos, de planeación estratégica de largo plazo, el tema de las aguas, que creo que, de hecho, si todavía tenemos posibilidad de desenterrarlo enterrado y de poner dentro de la ciudad el tema de las aguas. Es decir, sobre los 5 temas a mí me encantaría conocer qué opina la doctora Velilla de esos temas que toqué. Me encantaría mucho conocer su opinión. Y va a tener que hacer uso de su gran agilidad porque nos quedan 3 minutitos. Simplemente decirte que las ciudades son seres vivos. Rectifican, cambian, se modifican. En realidad, la ciudad ha cometido muchos errores, pero también muchos aciertos. Lo que hablaban ahora del cinturón verde era algo que puede continuar. Y hay cosas que son irremediables por largo tiempo porque cuestan mucho volverlas a hacer lo que eran. Es decir, construimos barrios encima de fuentes hídricas, barrios, casas. Entonces, eso es muy difícil reversarlo, pero no es imposible. Y me parece que, de todas maneras, la ciudad ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos, en las últimas alcaldías, por pagar deudas sociales, por recomponer olvidos, por recomponer injusticias. Sin embargo, pues nos falta un camino larguísimo para andar. Entonces pienso que siempre tenemos esperanza, siempre. Gracias, doctora Pilar. Valeria. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestra invitada y a la comisión de expertos de Foro Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a nuestro encuentro el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Desde Foro Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchísimas gracias.